sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este día tan hermoso que nos regala. Y bueno, vamos a escuchar la palabra, vamos a seguirlo conociendo. O mejor dicho, vamos a empezar en ese caminar. La semana pasada fue como el abrebocas y hoy quiero que empecemos a mirar en la palabra de Dios cosas que realmente nos van a servir. Créanme, que en la medida que nosotros vayamos conociendo a Dios, cuando tú hablas la Biblia y si eres consciente de lo que vas aprendiendo, yo lo que quiero es que tengamos un cristianismo consciente. Un cristianismo consciente quiere decir que tú te acuerdes de la grandeza de Dios, del poder de Dios, y cada vez que tú abras la Biblia y veas ese mensaje, recuerde y entienda que es la palabra de Dios, ¿sí? Es Dios hablándote. John Piper decía, ¿a quién le gustaría escuchar la voz de Dios audiblemente? Levante la mano. Sí, listo. John Piper decía que el que quiera escuchar la voz audiblemente, lea la Biblia en voz alta. ¿Sí? Entonces, ahí está la palabra de Dios y tenemos que leerla en voz alta. ¿Sí? Es la mejor manera, ahí está, no va a cambiar nada. Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este momento. Amado Dios, te doy gracias por este hermoso día, por esta hermosa congregación. Hoy yo quiero bendecir, Señor, a mis hermanos que están acá presentes. Señor, aquellos hermanos que se conectan y escuchan también ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios, yo te bendigo y te glorifico y te pido, Espíritu Santo, con humildad de corazón, que me guíes, Señor, en esta palabra, que me ayudes, Padre amado, que me ayudes, Espíritu Santo, porque en el nombre de Jesús vamos a exaltar el nombre de Dios en el día de hoy. Hoy, Espíritu Santo, llévanos a conocer más al Padre, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande y misericordioso. Te damos, Señor, toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que la mayor necesidad de la iglesia, sí, principalmente, esencialmente, es conocer a Dios. Todos necesitamos conocer a Dios, porque es que todos tenemos necesidades de cualquier índole, físicas, emocionales, espirituales, ¿cierto? Y todos decimos tener fe. Pero ¿qué tan revaluada está esa fe que realmente tú tienes? ¿De qué depende el tener fe o no tenerla? ¿Cierto? Depende de a quien tú conozcas o en quien tú deposites esa fe, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos como que empezar a reevaluar cómo está mi fe, ¿cierto? Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que vivimos en un caos total. La tierra vive en un caos en donde usted le mire y en el país que usted quiera, no es solo acá el nuestro, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que llevó a ese caos? La ausencia de Dios. Pero ¿cómo es posible que muchas veces los países europeos fueron los primeros cristianos y en donde había un fuego por la palabra de Dios, esa palabra de Dios se fue dilucidando, fue desapareciendo, al punto de que hoy en día casi que son los más agnósticos, los más incrédulos, los más ateos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros ahora lo que vamos a tener es que ir y volver a conquistar esos pueblos, ¿cierto? Llevar la palabra. No conquistarlos con guerra, ¿no? Estamos hablando espiritualmente, ¿sí? Te dice, no, yo no voy. No. Es espiritualmente, estamos hablando. Es en cierto modo, como un día hablaba con la pastora Miriam, ella creo que es sueca, y yo le decía, es casi que devolverles atenciones a lo que ellos en algún momento hicieron acá. Sí, ellos vinieron y entregaron su vida acá como misioneros. Entonces, ¿por qué no nosotros ir a esos países, preparar los jóvenes para que si tienen que ir, bien sea profesionalmente o a lo que tengan que ir, pero también a entregar un mensaje de amor, ese mensaje de salvación? Porque entre todo lo que el hombre piensa y quiere y anhela, casi que está cualquier cosa.
menos tener una relación con Dios. Entonces, no quiero que eso nos llegue a pasar en la iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que ser más conscientes de cómo vivimos, de qué es lo que vivimos, ¿cierto? Y mucha gente dice no creer en Dios, pero eso es una mentira. Resulta que no es que no crean en Dios, lo que pasa es que no conocen a Dios de la palabra. Y en la medida en que ellos pudiesen lograr llegar a conocer a ese Dios en el cual nosotros creemos, con toda seguridad que ese concepto puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que a todos Él nos dio una medida de fe. O sea, no hay excusa, no hay excusa. Y más aún, la palabra de Dios dice que lo único que necesitamos es ver la creación para saber que hay un Dios, para saber que hay un Dios que existe. Y hoy quiero que hoy quiero que miremos precisamente, ¿sí? Génesis. Hoy quiero que miremos algo del Génesis y ahí nos vamos a dar cuenta y a conocer el carácter de Dios. En la medida en que nosotros evaluemos y revisemos el carácter de Dios, créanme que vamos a ser más conscientes, ¿sí?, de nuestra fe. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17 en la Biblia de las Américas. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, toda esta escritura, toda la palabra, nos tiene que servir para transformar nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué a unos sí y a otros no? Si la Biblia es la misma. El poder de la palabra de Dios es el mismo, si el Dios es el mismo. ¿Qué sucede ahí? El problema no es Dios, el problema no es la palabra, el problema soy yo, el problema somos nosotros, ¿verdad? Entonces, es clarísimo que el contenido de toda la palabra fue inspirada por Dios. Ningún hombre hubiese tenido la capacidad de crear un libro similar. Entonces, hay algunos dicen, sí, pero fue escrita por hombres. Sí, obviamente, pero inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esos hombres escribieron lo que el Espíritu Santo dictaminaba. Ningún hombre podría haber hecho un libro de semejante magnitud. Entonces, hoy quiero enfocarme en tres aspectos. Un primer aspecto es que cuando Dios habla, algo sucede. Y tenemos que tenerlo clarísimo. Un segundo aspecto, cuando Dios habla, hay justicia. Y el tercer aspecto, cuando Dios habla, hay esperanza. Nos vamos con el primer aspecto. Cuando Dios habla, algo sucede. Y vamos a leer Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Traje, bueno, mi Biblia de bolsillo. La letrica me tocó así. Entonces dice, vamos a ir a narrar la creación. Y de aquí vamos a sacar una serie de cosas que con las cuales vamos a evidenciar, ¿sí?, el carácter de Dios. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, Dios habla y algo sucede. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Esto parece un trabalenguas, pero ya ahorita miramos que no. Sí, sobre la expansión. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces, nuevamente, dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares.
Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios nuevamente, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean para señales, para estaciones y para días, para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana El cuarto día entonces dijo Dios nuevamente, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Vamos a ir al día quinto. Entonces fue la mañana y el día quinto. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales según su especie. Vamos al día sexto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahí vamos por el momento. ¿Cuántas veces hemos leído eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a mirar? ¿Sí? Que ahí está reflejado todo el carácter de Dios. Y yo quiero que empecemos por las 10 primeras palabras. Las conté, me las grabé. 10. Las 10 primeras palabras que están en el versículo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Pues resulta que la ciencia viene diciendo que el universo siempre ha existido. Eso es lo que venía diciendo la ciencia, pero la ciencia después dice, la materia, ¿sí?, no puede ser eterna. Y la materia no puede ser eterna porque en sí misma se va desgastando. Entonces pierde la esencia ese hecho de que la materia haya sido por sí sola. Por lo tanto, si la materia no fue por sí misma, alguien tuvo que poner la materia. Eso me da a entender que necesariamente hay un ser superior, ¿cierto? Y ese ser superior fue el que dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra tuvo que reevaluar, y miren, ¿sabe hace cuánto reevaluó la ciencia esa teoría? Hace solo 100 años. Y créanme que esto, la Biblia la escribieron hace más de 2000. Me quedo cortico tal vez si son como 6000 y algo de años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que la ciencia apenas hace 100 años descubre lo que la Biblia decía de hace mucho tiempo? Dice la palabra de Dios, Él creó la palabra, lo leíamos ahorita, ¿cierto? Antes de empezar, ¿cierto? Que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y vamos viendo, la ley de la termodinámica, ¿sí?, dice que de la nada, nada sale. Y eso es cierto, la nada no produce nada. Por lo tanto, si hay algo, alguien puso ese algo, ¿verdad? Entonces, la ciencia que determinaba la ley de la causalidad dice que todo efecto tiene una causa. Es decir, si hay algo, antes de ese algo, tuvo algo, alguien o algo tuvo que haber producido esa materia. Entonces,
viendo eso, esas 10 palabras que yo les acabo de decir tienen que ver con un principio. Y es que ese mismo principio dice que para que algo se pueda crear, se necesitan 4 elementos, lo dice la ciencia, ¿sí? Y los 4 elementos son tiempo, espacio, energía y materia. Y miremos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? En el principio, me está mostrando ¿qué? El tiempo. Dios, me está mostrando ¿qué? La energía. Digamos, la energía es lo que transforma algo. En este caso, Dios no es una energía, obviamente, pero es el agente transformador de algo. Entonces está el segundo elemento. Dice, en el principio, Dios creó los cielos. Los cielos, ¿de qué me habla? El espacio. ¿Sí? Y dice, creó los cielos y la tierra. ¿La tierra qué es? Materia. Están los 4 elementos que se necesitan para crear algo. Entonces no sé si vamos viendo el carácter de Dios allí. Miren, es el primer versículo de la Biblia. Yo lo que quiero es que no lo voy a confundir acá con ciencia, biología, y yo no soy muy bueno para esos temas, sí, pero sí quiero es que miren, la ciencia apenas está descubriendo el primer versículo que aparece en nuestra Biblia. 10 palabras y hace 100 años logran descubrir lo que Dios había ordenado escribir. O sea, nos vamos dando cuenta de que cuando tú coges este libro y quieres leerlo, no puedes sentarte a leer este libro como leyendo cualquier cosa. Tú tienes que sentarte y coger este libro y decir, aquí hay palabra de Dios. Sí o sí. 10 palabras en el primer versículo y la ciencia se ha gastado. ¿Y usted sabe cuánta plata se gastó la ciencia para llegar a decir, sí, la Biblia tiene razón? Entonces, esta creación tiene una característica. ¿Sabes qué? Que cuando Dios creó la tierra, ahí estamos evaluando solo la tierra. Y entonces la ciencia se gastó otro mundo de tiempo y otro mundo de dinero averiguando cómo era que la tierra o qué sostenía la tierra. ¿Qué la sostenía? ¿Y saben qué? Job 26:7 dice, Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién es capaz de escribir esto? Por amor a Dios, si nosotros no creemos en la Biblia, yo te digo, ¿dónde está tu fe? ¿En qué crees? Yo lo que quiero, hermanos, es que empecemos a conocer a Dios. Estamos hablando de Dios, el creador. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tú sientas que tienes cualquier problema, que tienes cualquier necesidad, y sientes y cojas la Biblia, siente que es el Dios creador de lo que para la ciencia era imposible. Yo creo que Dios mirará a los científicos y se ríe, se burla, dirá, ahorita les voy a demostrar algo que está aquí en lo que acabamos de leer de Génesis. ¿Y sabes algo? Lo más chistoso, se ganó un premio Nobel por decir lo que la Biblia decía. Un premio Nobel. Más adelante les digo. Ustedes saben en este momento, en este preciso instante, ¿a qué velocidad estamos girando? Estamos girando, nuestra galaxia gira 784.000 kilómetros por hora. A esa velocidad estamos girando nosotros. Es decir, 217,70. No hice la, no es que ahí diste, man, hizo las cuentas acá. No, ya la tenía hecha. 217,77 kilómetros por segundo. A esa velocidad estamos viajando en este momento. Se mueve nuestra galaxia. Y nuestra galaxia, ¿sí?, tardaría, según los cálculos científicos, de acuerdo a todos los viajes espaciales, 200 años en hacer todo el movimiento. ¿Quién crea eso?
Solo nuestro Dios. Yo no sé si tú sabías eso, pero si esas cosas no te empiezan a reevaluar el concepto de Dios cuando tú te sientas a leer la palabra, la verdad yo no sé qué. No sé qué te pueda cambiar ese concepto. En Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Bueno, alguna vez alguien me hizo una pregunta y yo le dije, no sé, la voy a estudiar. Porque me había dicho, ¿cómo así que en el segundo día Dios dice que se haga la luz? ¿Sí? Y hubo luz. Y después Dios dice que se hagan los astros, el sol y la luna. ¿Sí? Perdón, fue el primer día. ¿Sí? En el primer día. ¿Sí? Pues la ciencia ha descubierto algo. Y es que sin necesidad de los astros hay algo que se llama reionización. No les voy a explicar qué significa. Busquen el nombre, ¿sí? La reionización significa que hay luz sin necesidad de astros por por el hecho de la fuerza de la separación de los metales. ¿Sí? Entonces, por sí solo, esa energía, o sea, cuando nosotros estamos hablando de que no fue que, a ver, ¿cómo les dijera? Para no confundirlos. Cuando Dios crea la tierra no es que haga una bolita y ya. ¿Sí? O sea, eso científicamente es casi que inexplicable. Eso tiene que ver con energía. Dice la palabra de Dios que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se ve? No vemos a Dios, pero lo que no se ve son los electrones, los átomos. Todo lo que tú ves está compuesto por eso. Nadie lo entendía hasta que la ciencia descubre esas partículas pequeñas. Entonces viene revelación de la palabra y dice, claro, ahora entiendo. ¿Sí? Y uno ve una montaña y dice, pero esos son átomos. Sí, son moléculas. ¿Ves? Entonces la reionización, ¿sí? Genera luz sin necesidad de que existan las galaxias, sin necesidad de que exista el sol y la luna, porque eso fue creado posteriormente, ¿verdad? Entonces, el que me preguntó eso, ahí tiene la respuesta. Es un proceso, ¿sí? Y más adelante se crean el sol, que tiene una función específica. Vamos a ir a Génesis 1:6. Entonces Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, ese es un proceso de la separación de la atmósfera que nosotros vemos y es la manera en que nosotros podemos ver el cielo, ¿sí? Azul. Eso es una serie de convergencia de químicos, de hidrógeno, nitrógeno, ¿sí? En la separación de esos dos espacios. Entonces, queda lo que nosotros vemos acá tangencialmente, que es la nube y el agua de los mares. Inicialmente todavía no la había separado. Más adelante dice, sepárense las aguas de las aguas. ¿Ya? Pero inicialmente lo que hizo él fue separar como esa capa de ozono que nosotros vemos. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así. Aparece la tierra. ¿Cierto? Y al aparecer la tierra, más adelante, viene Dios y dice, bueno, entonces, ya estando la tierra, que se produzca la hierba verde. Viene otro aspecto importante acá. Cuando Dios separa las aguas, ¿sí? Las aguas, dice la escritura, y la ciencia lo acaba de descubrir, especialmente en el mar. El mar tiene ciertas vías, ciertas... sí, pero digamos que es como una especie de mapa, ¿sí? Interno, que la ciencia acaba de descubrir. Y eso Dios lo había escrito en Job, ya lo vamos a leer. Entonces,
Dice la palabra en Job 38, 8, 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién dijo sepárense las aguas de las aguas? Dios. Cuando puse yo nubes por le dice Dios a Job, perdón. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás, está hablando del mar, y no pasarás delante de mí, y ahí parará el orgullo de tus olas. Ustedes saben que cuando se junta el Océano Pacífico con el Atlántico, ¿no se mezcla? ¿Sí lo han visto? Entonces, ¿quién puso eso? ¿La ciencia? Dios. Ahora entendemos la capacidad y el poder de Dios para abrir el mar para que su pueblo pasara. Vamos viendo el carácter de Dios. Estamos entendiendo que lo que Dios dice y que lo que esto dice no son cuentos chinos, no son mentiras. Empecemos a tomar en serio la palabra de Dios. Es ese Dios grande y poderoso que cuando tú coges la Biblia te está hablando. Un Dios al que de la ciencia se ha querido burlar de él, mofándose, y no ha podido encontrar un solo error en lo escrito en este libro. Y te digo, la ciencia podrá avanzar todo lo que quiera, y lo único que va a hacer es ratificar que este libro es cierto. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en la fe? ¿Qué es lo que está fallando cuando tú te sientas a leer la palabra? ¿Qué es? ¿Por qué no tomamos conciencia? ¿Por qué no tomamos conciencia de que lo que Dios nos está diciendo y de lo que Dios nos está advirtiendo cuando Él dice, mi venida está cerca? Y no, ¿por qué no transformamos nuestra vida? ¿Por qué seguimos viviendo igual? Bueno, porque no conocemos a Dios. Porque no lo conocemos, no le creemos. Génesis 1:11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den frutos sobre la tierra, según su género, según con su semilla en él. Y fue así. ¿Y qué está haciendo la genética hoy en día? Mezclando alimentos. Y esa mezcla de alimentos, la ciencia misma ha comprobado que no son tan benéficos para el organismo. Y más aún, miren lo que la Biblia dice, cuando hay esa mezcla, se ha visto que a ustedes les venden una uva que por demás es deliciosa, una uva verde sin semilla. Eso pasa cuando hay esa combinación genética. ¿Sí? Lo mismo que cuando la gente dice, vamos a hacer un cruce entre un burro y un caballo, que salen las mulas. Las mulas son estériles, porque esa mutación genética está violando una ley que Dios estableció. Vamos viendo cómo este libro es perfecto. Génesis 1:14, y dijo Dios, si haya lumbreras y expansión en los cielos para separar el día y la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y para años. Miren, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas están ubicadas en puntos perfectos. No se puede mover un grado más, un grado menos, ni el sol ni la luna. Si se mueve el sol, nos quemamos. O si se aleja, nos congelamos. ¿Quién puede colocar algo de una manera tan perfecta? Nosotros lo vemos, la palabra de Dios nos dice, si tú ves la creación y dices no creer, eres un necio. Y tal vez ni siquiera es que seas un necio, es que no has entendido el poder de Dios. Acabamos de ver 10 palabras en el primer versículo y desbarató toda la ciencia. Eso es conocer a Dios. Génesis 1:20 dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Todo eso lo podemos ver. Eso no sale de la nada, ni por una explosión.
En Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ojo con esto. Cuando Dios dice hagámoslo a nuestra imagen, es un irrespeto, ¿sí? El homosexualismo. Eso es un irrespeto total a la palabra de Dios. Nosotros debemos respetarlos, obviamente. Y más aún, hablarles de Dios, llevarles la palabra, llevarles el mensaje, porque son personas que se están perdiendo. No tenemos por qué discriminarlos. Pero una cosa sí es cierta, están dañando la imagen de Dios. Hace poco yo le mostraba a mi esposa en un lugar de Sevilla, España, ¿sí? En un pueblo, ¿sí? Un desfile. Niños de no más de 12 años los disfrazaron, porque no es que esos chinos tengan todos esa tendencia, me imagino yo, ¿sí? O sean conscientes de lo que hacen, de mujeres, de travestis, y desfilando con la bandera LGTB y con la bandera de ese municipio y el alcalde aprobando eso. ¿Vemos la degradación del hombre? ¿Vemos la porquería que el hombre hace? Y la gente aplauda. Aplauda. Aplauda lo que ofende a Dios. El ser humano es una creación perfecta. Imagínate que la ciencia está feliz. ¿Y saben por qué? Porque lograron construir un mapa cerebral de una mosca. De una mosca. Y eso es algo, wow. Porque ese es el comienzo para descubrir todo el mapa mental, ¿sí? El cartograma se llama, cartograma cerebral, ¿sí? Del ser humano. ¿Quién crea ese ser? Si nosotros nos pusiéramos a analizar, ¿sí? Todo lo que conlleva. Yo me puse a leer un libro acerca del ADN, ¿sí? Y como no soy muy dado a términos médicos ni científicos, yo dije, no, dejemos así, ¿sí? Entonces por eso no traje nada, mucho de eso, porque no me meto en lo que no sé. Pero lo único que sí podemos ver es que el ser humano es una creación, es algo tan perfectamente diseñado que no sale de la nada, mucho menos venimos de un mico. La palabra de Dios dice que somos creados a imagen de Dios, no a imagen de un animal. Animal el que se inventa eso y animal el que cree eso. Eso es un irrespeto a Dios. Y no hemos salido del primer capítulo de Génesis. Y cuando Dios vio que todo era bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya ha creado al hombre, la mujer, ha creado a Adán, Eva. Y miren, hay algo que podemos ver también del carácter de Dios allí. Orden. Tú puedes ver que hay un Dios de orden. Entonces, si tú dices, Señor, yo estoy soñando, me voy a comprar la Toyota Prado último modelo, regálame esa, ¿sí? Porque es que yo estoy ahorrando para el SOAT. Voy a decir, sí. Dios es un Dios de orden, hermano. Dice, yo le doy la camioneta y lo quiebro. El consumo de gasolina de esa vaina debe ser brutal. Entonces, y el impuesto, y vaya y mándele a hacer la revisión del mantenimiento que usted tiene que mandarle a hacer. Dios es de orden, de orden. Entonces tú le pides provisión, Señor, yo quiero ahorrar, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y Dios te va dando el paso a paso, Dios te va guiando, Dios te va llevando. De la misma manera en que Él organizó todo un lugar perfecto. Y luego de que tiene ese lugar perfecto, instala al hombre. ¿Sabes algo? Cuando Dios te dé algo, Dios te va a dar lo mejor. Y Dios te lo va a dar ¿cómo? Completo. Ese es el carácter de Dios que vemos en toda la creación. En toda la creación. Tenemos que aprender a ver siempre cómo actuó Dios, el carácter de Dios, el carácter de Dios. Y créame,
Si nosotros nos detuviésemos a mirar de verdad, en serio, cada de esos versículos, así como las 10 primeras palabras que componen el versículo 1 de Génesis, se nos va un mundo de tiempo. Un mundo de tiempo. Y ahí podríamos analizar, obviamente, mucho más profundo el carácter de Dios. Pero el carácter de Dios, entonces, cuando llega a la creación, están Adán y Eva, ¿y qué hacen ellos? Pecaron. Entonces, lo que Dios sabía que eso iba a pasar, a Dios no lo coge nada por sorpresa, ¿cierto? Entonces ese pecado daña la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces hay algo que también tenemos que mirar y no hemos salido de Génesis. Parte del carácter de Dios es el pecado daña mi relación con Él. Porque estoy ofendiendo su santidad. Y entonces viene el segundo punto, y es cuando Dios habla, trae justicia. En Génesis 3, del 14 al 19, no vamos a hablar acá acerca de cómo se concibe el pecado y ese tipo de cosas, porque pues no es el objeto de la enseñanza hoy, ¿cierto? Mire lo que dice Génesis 3, 14 al 19. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, alias Satanás, ¿no? O sea, tiene varios nombres. ¿Para qué? Ese es el mismo alias. Jehová dijo a Dios, y Jehová Dios dijo a la serpiente, poneme ahí, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Ahí hay el primer juicio. ¿Sí? Entonces Dios habla, hay juicio. También. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Eso quiere decir que ella no se arrastraba en ese momento. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y mire algo aquí muy importante. Viene el pecado y empieza el juicio. Pero en medio del juicio, ¿qué hay acá? En este versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué puedo ver ahí de Dios, del carácter de Dios? Compasión. Dios hace juicio, pero dice, te voy a dar la salida. Te voy a dar la solución al problema del pecado. Díganme si ese Dios no es digno de amar. Díganme si ese Dios no es digno de adoración. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo. Cristo te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, entonces vuelve y habla, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, Dios habló, y cuando Dios habla, algo pasa. ¿Sí? Y entonces a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dicen las mujeres que eso es como tener un cálculo, que para los hombres es como un cálculo. ¿Sí? El dolor de la preñez. Menos mal se inventaron los rayos láser, porque como que esa vaina es duro, pero es la consecuencia del pecado. Dios, yo puedo ver a un Dios aquí que justo. El pecado no queda, no pasa por alto para Dios. Entonces Dios ya tenía el plan. Mire que cuando Él dice, y la serpiente le herirá en el calcañal, Él ya sabía lo que le iba a pasar a Jesucristo. ¿Sí? Ya todo estaba. Desde los comienzos. Eso que me muestra ahí de Dios, del parte del carácter de Dios. Omnisciencia, Dios conoce el futuro, hermano. Cuando tú te sientes a leer y Dios te hable una palabra y te diga, Él no te va a decir, mire Rafael, no te metas en ese negocio, no. Pero tú vas a entender que si Dios no te está dando el aval y tú tienes que interpretar lo que Dios dice ahí, hermano, acéptelo.
Acéptelo porque es que Dios conoce el futuro y acá nos lo está mostrando. Acá Dios está diciendo, hey, el hijo de la mujer te herirá te herirá en la cabeza. O sea, perdiste el año, Satanás. Allí. ¿Ves? Eso es conocer el carácter de Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ojo con esto, no mentiras. No, a la mujer hay que escucharla. ¿Sí? Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Lo vemos? Yo creo que estos soles de acá no deberían ser. A mí me fascina el sol, la verdad. Yo estoy feliz así con este clima, pero no es el propio de la región. De hecho, a muchos no les conviene, pero esto no es normal. No es normal lo que el hombre ha hecho. Y ahí se está cumpliendo. Eso no lo dijeron hace 20 años. ¿Sí? Entonces dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Sabes? La ciencia también descubrió, ¿sí?, que en los viajes espaciales han tomado muestras de la Tierra y dice, uy, qué coincidencia. Qué coincidencia que la misma composición de las muestras que ellos han tomado es la que nosotros tenemos en un 90%. Fuimos creados del polvo de la tierra, con el mismo polvo que hizo Dios, todas las estrellas, todas las galaxias. Entonces, ¿es verdad o es mentira? ¿Dios miente? No, hermano. No, hermano. Dios hizo justicia ahí en el huerto del Edén, hizo justicia con Caín, si quieren pueden leerlo en Génesis 4, del 9 al 12. Hizo justicia en el diluvio, ¿sí? El Señor le dijo a Jonás, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Había tanto pecado que Dios dijo, ya no más. Y luego en Génesis 7:1, mire la justicia de Dios nuevamente, ¿cierto? Y dice el Señor a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Sabes qué dice hoy Dios en día? Algunos me dirán, Señor, Señor, y te diré, alejaos de mí, no te conozco, hacedor de maldad, similar a que le cerró la puerta. ¿Conoces a Dios? ¿Dios te conoce a ti? Esa es la pregunta, hermano. ¿Dios te conoce? Si Dios te conoce, estás hecho. Al faraón, en el mismo Génesis y en el Éxodo, no hemos avanzado mayor cosa. Al faraón, desde Éxodo 9, empiezan todas las plagas, ¿sí? Y endurece el corazón del faraón. Pero esa justicia de Dios no se quedó en el Antiguo Testamento. Esa justicia de Dios aplica para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces ese mismo juicio que Dios emite allá es el mismo Dios, es la misma palabra, los diferentes somos nosotros. Pero lo que como no cambia la palabra de Dios, entonces va a haber juicio sobre nuestras vidas. Y lo que les acabé de decir, ¿y qué tal que Jesús diga, y Él va a hablar, alejaos de mí, hacedor de maldad, no te conozco? Pero yo sé que no va a pasar acá. Yo sé que los que estamos acá conocemos al Señor y Él nos conoce. Y te digo algo, si tú no tenías una comunión con Dios, yo espero que hoy, conociendo este poquito de lo que estás conociendo del Señor, vas a salir y vas a empezar a tener una relación con Él. Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos destituidos. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de la misma manera que allá en Génesis 3:15, cuando el Padre dijo, sí, que pondría enemistad entre unos y otros, ¿cierto? Pero, ahí dice, la simiente de la mujer, ¿sí?, va a derrotar al enemigo. Y esa simiente de la mujer era en beneficio ¿de quién? De nosotros. ¿Y cómo lo hace el Señor? Así como hizo la creación paso a paso, y el Señor todo lo tenía planeado y perfectamente diseñado, pues esa promesa que le hace allá en Génesis 3:15, entonces se empieza a dar. ¿Y cómo lo hace? Nuevamente, Dios habla y empieza a darse el camino de la salvación. ¿Ustedes qué hubiesen pensado si llegan y le dicen, no, es que algún día estaban unos pastores ahí con un rebaño de ovejas y alguien cayó del cielo, ¡pum!, llegó ahí? ¿Ustedes creerían eso? Dirían, estos manes estaban haciendo algo raro. Estaban por allá, no sé, fumando algo o estaban borrachos, no sé, pero eso no es tan creíble. Y Dios sabe que si Él había prometido y en su palabra lo había dicho, que por cuanto un hombre había pecado, por un hombre venía la salvación. Entonces Él diseña todo el plan y nuevamente Dios habla. ¿Y cómo lo hace? Entonces en Génesis 12, versículos del 1 al 3, y el Señor dijo a Abraham, nuevamente habló. Entonces Él empieza coge a Abraham y empieza el camino hacia el Redentor, hacia Jesucristo. Él no hace nada al azar, Él tiene todo perfectamente organizado. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y aquí viene la palabra clave. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí, ¿cómo íbamos a recibir la bendición a través de Abraham? Bueno, a través de esa simiente que se había mencionado allá en Génesis. Él usa a Abraham, crea un pueblo, de Abraham viene una nación y de esa nación viene el Mesías. Ese Mesías redentor. El plan de Dios es perfecto. ¿Ves el carácter de Dios? Miren, en serio, si tú todavía sigues en una vida así, como que, ay, bueno, toca orar. Mira, vamos a ver cuándo, ¿sí? Tengo que planchar ahorita. No me queda tiempo. Tengo que irme a las uñas, ¿sí? Entonces, si tú empiezas con eso, yo digo, uy, no, hermano, no ha nacido de nuevo. Hasta me atrevo a decirles, ¿sí? Tienes que nacer de nuevo para que sientas ese fuego, para que le creas al Señor, para que digas, oye, de verdad tengo que hacerlo, de verdad tengo que entrar en comunión con Dios. Esto que este hombre dijo acá y la palabra, y como me leyó estas 10 palabras en ese versículo 1, ¿cómo es impresionante? A mí me impresionó, ¿a usted no lo impresionó? ¿Sí? A mí sí. No, la verdad, yo me emocioné con eso. Yo dije 10 palabras y la ciencia se desbocó y llegó a la conclusión de lo que un solo versículo decía y ahí para abajo. Yo decía, wow. Sí, hermano, si eso no te anima a tener esa comunión con el Padre, la verdad no sé qué. Toca pedirle al Señor que lo sacó un poquito. Primera de Corintios 15, 21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Esa resurrección de los muertos implica ¿qué? Vida eterna ¿con quién? Con Cristo, pero solo a través de Él, nada más, nada más. Si todo lo de atrás, todo lo que en el Génesis vimos, cómo es cierto lo que la palabra de Dios dice, esto también. Dios es el mismo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Segunda Timoteo 1, del 8 al 10.
Dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, dice Pablo, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mire el versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado. ¿Cómo? Con llamamiento santo, no según nuestras obras. Aquí entonces ya la cosa empieza a cambiar. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Él ya lo sabía. Y él lo hace escribir aquí en Génesis 3:15. Dice, escriba eso, que a eso va a pasar más adelante. Y ya pasa. Y entonces ahora está pendiente, ¿qué? La segunda venida de Cristo. ¿La crees o no? Amén. Por esos 3 que la creyeron. ¿La creen o no? Bueno, ya son 4, bien. Y si pregunto, son 5. No, va a venir el Señor. El Señor viene y viene pronto. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y miren, es por medio de la fe. Dice, pero no de vosotros. O sea, no es que ay, yo habilité la fe. No, ¿sí? No por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es decir, el que dice que no cree en Dios es un necio. ¿Por qué? Porque Dios le dio una medida de fe también. Una medida de fe. Entonces, si de verdad tú no crees, tú tienes que mirarte al espejo y decir, tengo que dejar de ser necio. Porque es necedad no creer. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 5:19, miremos y démosle la verdad a la Biblia. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, mire, se va a Génesis nuevamente, y ya evidenciamos que lo que pasó en Génesis es cierto. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Pero a través de quién? De Cristo. No de San Pascual Bailón. Hay un ¿qué? Hay una iglesia que se llama así, a ese santo. San Pascual Bailón. En serio que yo ¿sabes por qué lo hice? Porque allá hice la confirmación. Era católico, entonces. Y me tocó en esa iglesia, entonces, San Pascual Bailón. A propósito de la creación, miren, una de las primeras cosas que Dios hace es la luz. Y eso es lógico. Dios es lógico. En medio de la oscuridad usted no hace nada. ¿Sí? Necesita luz para empezar a maniobrar y hacer cosas. ¿Sí? Yo no sé quién de ustedes, ¿alguno de ustedes ha ido por carretera, una carretera oscura y le da por apagar las luces del carro? ¿No? No se ve nada. Yo lo he hecho un poquitico porque si no. Sí. Yo llego y les digo, a veces voy con mi esposa y digo, mire, chinas, cómo se ve, eso sin luz, está. ¿Sí? Y una vez nos pasó, una vez que nos mandaron por allá de Filadelfia Central, nos pidieron el favor de que fuéramos a reemplazar unos pastores que hacía rato no tenían vacaciones. Y nosotros, bueno, listo, vamos para allá. Fuimos. Y entonces, fuimos a hacer labor pastoral. ¿Sí? Y en esa labor pastoral, ay, que bueno, pastor, que si va a la casa. Yo, no, bueno, sí, hágale. Y otra señora que, ay, que va a la casa. Bueno, hágale. Había uno que vivía por allá como a 3 horas. Y suba esa montaña. Y nosotros les llevamos, pues, unas cositas. Y yo cargué esa maleta. Ya me estaban calambrando por acá. Y yo cargué esa maleta. Yo le dije a Angie, uy, no. Para abajo, menos mal que yo bajo descargado. ¿Sí? Y llegamos allá a la casa y tal. Y nos atendieron, chévere. Y llega el señor y dice, pastor, llévese unos limones. Y yo, no, tranquilo. No, que sí, que lleve uno. Yo, no, tranquilo. Y que sí, yo, bueno, está bien. Me llenó ese man esa maleta. Y yo vuelvo y bajé. Y uno, pues está confiado en que el horario de allá es algo muy similar a la hora de acá. ¿Sí? Nada que ver. Pues claro, a las 6 de la tarde esa vaina no se veía nada.
y nos tocó a punta de celular. Y yo le dije, chinas, eso nos toca turnarnos el celular, porque donde se nos llegue a acabar la batería, todo sabe, aquí no nos saca nadie, nos tocó acostarnos por ahí en el suelo y rogar para que no pase un carro. Y efectivo, esa es la oscuridad. No se veía nada si apagábamos ese celular. Esas son las tinieblas. ¿Y sabes algo? La palabra de Dios, dice que donde no está Dios hay tinieblas. Mis hermanos, el conocer a Dios, de verdad, que nos cambia la vida acá, pero el gran regalo está estar en la presencia de Dios. Y eso solo lo logramos a través de Jesucristo, a través de ese gran sacrificio. Romanos 3:23 dice y 24, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Redención quiere decir pagar un precio. Jesús dijo, yo pago por todos los que creen en mí. Pagó ese precio. Eso que Jesús hace, que el Padre hace, nos debe llenar ¿de qué? De confianza y de esperanza. Y coincidencialmente, tremendo me parece, yo tenía acá Juan 10 del 27 al 29 y Miguel Ángel leyó creo que el 28 y 29 o el 28, ¿sí? Pero nosotros tenemos un Dios de esperanza, un Dios que al momento de hacer juicio, allá en Génesis 3:15, también estaba dando la luz, estaba dando la esperanza para aquel que pecara. Si tú estás necesitando esa esperanza, te lo voy a decir. Hoy Dios te dice, mira, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está en Juan 10, del 27 al 29. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, dice la palabra de Dios, nadie me las arrebatará de mi mano. ¿Quién tiene el poder para arrebatarle? Algo a Dios. A ese Dios que creó todo el universo, a ese Dios poderoso. ¿Quién? Entonces cógete de la mano. Cógete de la mano del Señor. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice Jesús, y nadie me las puede arrebatar de la mano del Padre. Si no has nacido de nuevo, hazlo. Hazlo. Dios está tocando a la puerta. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y termino con esta, en el Salmo 9:10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen, oiga bien, los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, ¿lo tienen ahí? No abandonas a los que te buscan. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Definitivamente toda tu creación, todo lo que tú haces está en favor nuestro. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por nuestra falta de contentamiento, por nuestra falta de gratitud. Te pido perdón, Dios Todopoderoso, Señor, porque no hemos correspondido a tan grande amor. Perdónanos, Señor, porque aún seguimos pensando más en nuestros deleites y en nuestras cosas, Señor, que en lo que tú anhelas, en tus sueños. Danos un corazón que escuche tu voz, Padre amado, Señor. Danos un corazón que anhele encontrarte contigo, Padre amado, cada día. Danos un corazón y unos oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Danos unos
tiempos especiales contigo, esos encuentros especiales que tal vez anhelamos, pero que los dejamos de lado. Tú eres Dios todopoderoso, Señor. Eres omnisciente, eres misericordioso y has tenido gracia para con nosotros. Y Señor amado, lo único que podemos hacer es darte gloria y honra todos los días de nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a entender que nuestros caminos deben cambiar. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.